Mis padres me llamaron desesperados a las 2 de la madrugada. Tu hermano fue internado. Necesitamos $15,000 ahora, o no lo atenderán durante la noche, y la cuenta quedará toda para ti. Respiré hondo y respondí: pídanle ayuda a su hija favorita. Colgué y volví a dormir. A la mañana siguiente, quien me llamó fue la policía. Pero déjame contarte cómo llegué a ese momento. Cómo una hija puede aprender a cerrar el teléfono mientras su madre llora al otro lado de la línea. Cómo el amor familiar puede convertirse en una moneda de cambio. Y cómo, a veces, la única manera de salvarte es dejando que otros enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Son las 2:07 de la madrugada del 16 de marzo, cuando la vibración de mi celular rompe el silencio de mi departamento. La pantalla ilumina la oscuridad con un nombre que hace 3 años dejé de esperar con ilusión. Mamá. Algo en mi pecho se contrae. No de preocupación, sino de ese cansancio antiguo que viene cuando sabes que lo que sigue no será una conversación, sino una extorsión disfrazada de emergencia familiar. Contesto al cuarto timbrazo. Su voz llega quebrada, casi histérica, con ese tono que perfeccionó a lo largo de décadas de manipulación emocional. Valeria, tu hermano está en el hospital. Necesitamos $15,000 antes del amanecer, o no lo van a atender. La cuenta va a quedar a tu nombre porque nosotros ya no tenemos crédito. Tienes que venir ahora. No hay ¿cómo estás? No hay perdona que te despierte. Solo la demanda, envuelta en urgencia, servida con la expectativa de que yo, como siempre, diré que sí. Escucho a mi padre al fondo, su voz un murmullo grave que dice algo sobre responsabilidad familiar y sangre que no se niega. Miro el techo de mi recámara. Las sombras que proyecta la luz de la calle dibujan formas que conozco de memoria. He pasado tantas noches en vela, calculando cómo estirar mi quincena para cubrir no solo mis gastos, sino también los préstamos que jamás me devolvieron. El ventilador gira despacio, su zumbido constante como el de todas esas excusas que he escuchado año tras año. ¿Valeria? ¿Me estás escuchando? La voz de mi madre sube una octava, ese registro que usa cuando siente que está perdiendo control de la situación. Tu hermano puede morir si no actúas rápido. ¿Vas a tener eso en tu conciencia? Ahí está, la culpa, el arma más afilada en su arsenal emocional. Pero algo en mí, algo que ha estado construyéndose en silencio durante años de ser invisible, de ser útil solo cuando se necesitaba dinero, finalmente se quiebra, o más bien, se solidifica, como el cemento que por fin fragua después de estar húmedo demasiado tiempo. Respiro hondo. El aire frío de la madrugada entra por la ventana entreabierta, trayendo el olor a tierra mojada de una lluvia que pasó horas antes. Y con una calma que no reconozco como mía, respondo: pídanle ayuda a su hija favorita. El silencio al otro lado es tan denso que casi puedo tocarlo. Luego, la voz de mi madre, ahora no histérica sino helada. ¿Qué dijiste? ¿Escuchaste bien, mamá? Llamen a Sofía. Ella siempre ha sido su prioridad. Seguro encontrará la manera de ayudarlos. Cuelgo antes de que pueda responder. Apago el celular. Lo dejo sobre la mesa de noche, junto al vaso de agua a medio terminar y el libro que no he podido concentrarme en leer desde hace semanas. Y me vuelvo a dormir. No con culpa, no con miedo, sino con una paz extraña, casi inquietante. La paz de quien finalmente dejó de cargar un peso que nunca fue suyo. La paz de quien, después de 34 años, aprendió a decir no. A la mañana siguiente, a las 7:43 a.m., mi teléfono suena de nuevo. Esta vez no es mi madre. Es un número oficial, una voz profesional y neutral. Señorita Valeria Mendoza, habla el agente Ruiz de la Fiscalía General. Necesitamos que se presente en nuestras oficinas lo antes posible. Se trata de una denuncia relacionada con fraude financiero en la que su nombre aparece involucrado. Y es ahí,
parada en medio de mi departamento con el sol de marzo entrando por las cortinas, cuando entiendo que aquella llamada de las 2 de la madrugada no fue el final de algo, fue apenas el principio de la verdad que llevaba años esperando salir a la luz. Pausa la grabación por un segundo. Deja que eso se asiente, porque lo que viene después, lo que descubrí en esa oficina de la fiscalía, cambió para siempre la forma en que entendía a mi familia. Pero antes de llegar a esa oficina de la fiscalía, antes de entender la magnitud de lo que mis padres habían hecho, necesito que comprendas algo. Aquella no fue la primera llamada que recibí esa noche. A las 11:34 p.m., 2 horas y media antes de que mi madre marcara con su drama ensayado, mi teléfono había vibrado con un mensaje de un número desconocido. Un mensaje que, en ese momento, borré casi sin leer porque pensé que era spam. Un screenshot de una conversación de WhatsApp que no reconocí de inmediato. Pero esa imagen quedó guardada automáticamente en mi galería. Y cuando a la mañana siguiente, camino a la fiscalía, la volví a abrir con las manos temblando mientras esperaba el semáforo en rojo, cada palabra se clavó en mi pecho como un cristal filoso. Era un chat grupal. El nombre, Familia Mendoza, la buena. Y yo no estaba en él. El primer mensaje que alcanzaba a leerse era de Sofía, mi hermana, con fecha de 2 días antes. ¿Ya le sacaron más dinero a Valeria? Ja, 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 digo, para saber si podemos pedirle que cubra lo de la veterinaria de Luna. Total, para eso sirve, ¿no? La respuesta de mi madre, fue peor que cualquier bofetada. Déjala que pague, ya que no nos dio nietos ni un yerno decente, al menos que sirva de algo. Tu padre ya le va a inventar lo del hospital de Patricio. Ella siempre cae. Mi padre había reaccionado con un emoji de risa. Patricio, mi hermano, había escrito: es que es tan predecible. Le dices emergencia, y ya está sacando la cartera. Patético. El cuñado, ese arquitecto apellidado Cervantes que mis padres adoraban, había añadido: gracias a ella pudimos saldar las deudas de la boda. Sin su préstamo estaríamos en el buró de crédito. Hay que seguir ordeñando esa vaca mientras se deje. Vaca. Me llamaron vaca. Tuve que hacer un lado el coche porque la vista se me nubló. No de lágrimas. Esas ya las había gastado en otros años, en otras decepciones, sino de algo más visceral. La comprensión súbita de que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente orquestada. Que cada te queremos había tenido un precio adjunto. Que mi familia no era un refugio, sino un sindicato del crimen emocional donde yo era la víctima designada. Pero había más. Seguí bajando por el screenshot. Había mensajes de semanas atrás, de meses, un año completo de conversaciones donde planeaban cómo sacarme dinero, cómo hacerme sentir culpable, cómo distribuirse entre ellos lo que yo prestaba, pensando que era para emergencias reales. La cirugía de Patricio, de la que hablaban ese domingo en el almuerzo familiar, no era médica. Era estética, rinoplastia, porque un hombre de su edad necesita verse bien para conseguir trabajo, según mi madre. $15,000 que querían que yo pagara, para la vanidad de un hermano que me llamaba predecible en chats secretos. La boda de Sofía, que me costó $180,000, no fue porque el banco les negó el crédito. Fue porque ellos decidieron que yo debía pagar el precio de su orgullo social. Y con ese dinero también cubrieron las deudas de juego de Patricio en casinos en línea, $73,000. El fracaso del negocio de importación del cuñado, $41,000, y las 6 tarjetas de crédito de Sofía que estaban al límite por compras en tiendas departamentales, $52,000. Yo no era familia. Era un fondo de inversión al que podían recurrir sin rendir cuentas. El claxon de atrás me devolvió a la realidad. El semáforo había cambiado a verde. Guardé el teléfono. Sequé mi cara. No de llanto, sino de ese sudor frío que viene con el shock. Y continué manejando hacia la fiscalía, porque ahora entendía algo fundamental. Aquella llamada de las 2 a.m. no había sido desesperación. Había sido cálculo, un montaje más en su larga lista de extorsiones familiares. Y mi respuesta, ese,
Pídanle ayuda a su hija favorita. Había roto el guión que tenían escrito para mí desde hacía décadas. Pero lo que yo no sabía aún, lo que nadie en mi familia había calculado, era que alguien más había estado documentando todo en silencio. Alguien que me quería lo suficiente como para protegerme incluso cuando yo no sabía que necesitaba protección. Y esa persona estaba a punto de cambiar todo. Respiro profundo. Estaciono frente al edificio de la fiscalía. Son las 9:07 a.m. Y cuando cruzo esas puertas de vidrio, cuando el agente Ruiz me extiende una carpeta manila con mi nombre escrito a mano, ahí es cuando entiendo que la verdad es mucho más grande de lo que imaginaba. Me llamo Valeria Mendoza. Tengo 34 años, y si tuviera que describirme en una sola frase, diría que pasé la mayor parte de mi vida aprendiendo a ocupar el menor espacio posible. No físicamente. Mido 1,67, complexión promedio, cabello castaño que siempre llevo recogido en una coleta práctica. Nada memorable. Nada que haga voltear cabezas en la calle, sino emocionalmente. Aprendí desde niña a bajar el volumen de mis necesidades, a minimizar mis logros, a celebrar en silencio para no opacar a quienes, según el código invisible de mi familia, merecían más la luz. Soy contadora. Trabajo en un despacho mediano en la zona centro, de esos que huelen a café recalentado y tienen plantas de plástico en recepción porque nadie se acuerda de regar las reales. Mi cubículo está en la tercera fila, junto a la ventana que da a un edificio gris, idéntico al nuestro. Llevo 7 años ahí. Me aumentaron el sueldo 3 veces. Nunca lo pedí. Simplemente me lo dieron porque eres eficiente y no das problemas, según mi jefe. No doy problemas. Esa podría ser mi epitafio. Vivo sola en un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte. Piso 3, sin elevador. 48 metros cuadrados que huelen a lavanda porque compro esos ambientales baratos en el supermercado cada quincena. Las paredes son blancas. Nunca me atreví a pintarlas de otro color, aunque el contrato no lo prohíbe. La sala tiene un sofá beige que compré en una liquidación hace 5 años. La mesa del comedor es para 4 personas, pero solo uso una silla. La segunda recámara está vacía. A veces pienso en convertirla en algo, oficina, cuarto de costura, lo que sea, pero la verdad es que no tengo hobbies que requieran un cuarto completo. Así que permanece vacía, con sus paredes desnudas y su piso que cruje cuando paso frente a la puerta, como un recordatorio constante de todo el espacio que tengo disponible y no sé cómo llenar. No tengo pareja. Tuve 2 relaciones en mis 20s, ambas terminaron de formas similares. Ellos querían más de lo que yo sabía dar, y yo estaba demasiado ocupada siendo la hija perfecta para una familia que nunca me vio. El último me dijo, antes de irse: es como si siempre estuvieras esperando el permiso de alguien para existir. No entendí qué quiso decir entonces. Ahora lo entiendo perfectamente. Mis rutinas son predecibles hasta el aburrimiento. Despierto a las 6:15 a.m. Café negro, 2 piezas de pan tostado, ducha rápida. Llego a la oficina a las 7:50 a.m. 10 minutos antes que todos. No porque me lo pidan, sino porque algo en mí necesita demostrar constantemente que soy confiable, que valgo la pena, que merezco estar ahí. Almuerzo en mi escritorio. Salgo a las 6 p.m. Llego a casa, ceno algo simple, veo media hora de televisión sin prestar atención, y me duermo cerca de las 10 p.m. Los fines de semana limpio el departamento, hago las compras, pago servicios. A veces voy al cine sola, a la función de las 11 a.m. cuando la sala está vacía, y nadie me pregunta por qué estoy ahí sin compañía. Compro palomitas medianas que nunca termino, y me siento en la fila de hasta atrás, donde puedo ver la película sin sentir que alguien me observa. No tengo amigas cercanas. Tengo compañeras de trabajo con las que intercambio saludos cordiales, y de vez en cuando salgo a tomar un café que se siente más a obligación social que a genuina conexión. Tengo números en mi teléfono que nunca marcan, y que yo tampoco marco porque no sabría qué decir después del «¿Cómo estás?» inicial. Pero lo más triste, y esto me costó años admitirlo,
Es que durante mucho tiempo creí que esta vida pequeña, esta existencia discreta, era suficiente. Me convencí de que no necesitaba más porque no merecía más, que mi función en este mundo era ser útil, no feliz, que mi valor se medía en cuánto podía dar sin pedir nada a cambio. Y todo comenzó en la casa donde crecí. Una casa de 2 pisos en la colonia del Valle, con un jardín pequeño que mi madre cuidaba con obsesión porque los vecinos juzgan por el jardín. 3 recámaras, la principal para mis padres, la mediana para Sofía y la más pequeña, esa que quedaba junto al cuarto de lavado y siempre olía a humedad. Para mí. Desde que tengo memoria, Sofía fue el sol alrededor del cual orbitaba todo. 3 años menor que yo, nació con los ojos verdes de mi abuela paterna y esa facilidad para sonreír que hacía que los adultos la cargaran en brazos y le dijeran: «¡Qué niña tan hermosa!». Yo era la hermana mayor, la responsable, la que debía dar el ejemplo y no causar problemas. Cuando Sofía lloraba en la noche, yo era quien cruzaba el pasillo para calmarla mientras mis padres seguían durmiendo. Cuando se enfermaba, yo era quien faltaba a la escuela para cuidarla, porque tú ya dominas la materia, Valeria. No pasa nada si pierdes un día. Cuando ella quería el último pedazo de pastel en las fiestas, yo decía que no tenía hambre. Y lo peor, yo creía que eso era amor. Pausa. Miro por la ventana del auto estacionado frente a la fiscalía. Una mujer cruza la calle con un niño de la mano. Ella le sonríe. Él la mira como si fuera su universo entero. Y yo me pregunto, ¿alguien me miró así alguna vez? Si alguien me hubiera preguntado hace 5 años quién era la persona más importante en mi vida, probablemente habría dicho nadie, sin pensarlo 2 veces. Pero habría estado mintiendo, porque había alguien, una sola persona en toda mi familia que me miraba como si yo fuera más que una obligación o un recurso financiero. Tía Remedios, la hermana menor de mi padre, 12 años más joven que él, lo cual siempre la hizo más una figura intermedia entre tía y prima lejana. Nunca se casó, algo que mi madre mencionaba con ese tono de lástima condescendiente que reservaba para las mujeres que se quedaron solas. Vivía al otro lado de la ciudad, en la colonia Roma Norte, en una casa angosta de 3 pisos que heredó de mis abuelos y que olía eternamente a tierra mojada y canela. No era una casa elegante. Las paredes tenían esa pintura descascarada que delata décadas de humedad mal atendida. Los pisos eran de mosaico original, con algunas piezas rotas que ella nunca reemplazó porque le dan carácter. Pero cada superficie disponible estaba llena de vida. Macetas con helechos colgantes, suculentas en latas recicladas, fotografías en marcos desparejos que capturaban momentos que nadie más consideraría dignos de recordar. Había una foto mía a los 7 años, sentada en el jardín de la casa de mis padres, con las rodillas raspadas y una sonrisa tímida. No recuerdo quién la tomó, pero Remedios la tenía enmarcada en su sala, junto a una ventana donde la luz de la tarde la iluminaba como si fuera un tesoro. Empecé a visitarla los domingos cuando tenía 26 años. Fue después de un almuerzo familiar particularmente brutal, donde Sofía anunció su compromiso y mi madre pasó 2 horas mostrando el anillo a cada invitado, mientras yo servía el café y recogía los platos sucios. Salí de esa casa, con un nudo en la garganta tan apretado que pensé que me ahogaría, y sin pensarlo conscientemente, manejé hasta la casa de Remedios. Toqué el timbre a las 4 de la tarde. Ella abrió con las manos llenas de tierra de una planta que estaba trasplantando. Me miró a los ojos por 3 segundos completos. No al espacio junto a mi cabeza, sino directamente a mí, y dijo: «Pasa, el café ya casi está listo». No me preguntó qué pasaba. No me dijo que me veía cansada o que debería sonreír más. Solo me condujo a su cocina pequeña, con su estufa antigua y su mesa de madera rayada. Me sirvió café de olla en una taza de barro y se sentó frente a mí. «¿Quieres hablar o quieres silencio?», preguntó. Esa pregunta simple me quebró de una forma que ninguna crisis familiar había logrado. Porque implicaba algo revolucionario, que yo tenía derecho a elegir, que mis necesidades importaban, que no tenía que funcionar para justificar mi espacio en esa mesa. «Silencio», susurré.
Y nos quedamos ahí, bebiendo café, mientras el sol cambiaba de posición en el cielo y las sombras de sus plantas bailaban en las paredes. No hablamos durante casi una hora. Solo existimos en el mismo espacio, sin demandas, sin expectativas. Cuando finalmente me levanté para irme, ella me detuvo con una mano en mi brazo. «Valeria», dijo, y había algo en su voz que hacía que mi nombre sonara importante. El amor que te niegas a ti misma pensando que lo mereces menos, es el amor que otros aprenderán a negarte también. No entendí qué quiso decir. Asentí educadamente, le agradecí el café y me fui. Pero esas palabras se quedaron conmigo, como una semilla plantada en tierra seca, esperando el momento correcto para germinar. Los domingos en casa de Remedios se volvieron mi ritual sagrado. Llegaba alrededor de las 3 p.m., después de inventar excusas cada vez más elaboradas de por qué no podía ir al almuerzo familiar. Ella nunca preguntaba por mis padres, por Sofía, por Patricio. Nunca me presionaba para que arreglara las cosas con la familia, o fuera la más grande y perdonara. En cambio, me enseñaba cosas. Cómo trasplantar suculentas sin dañar las raíces, cómo hacer café de olla con el punto exacto de canela, cómo leer el clima en la forma en que las hojas se vuelven antes de la lluvia. Conocimiento práctico, tangible, que no tenía nada que ver con ser útil para otros y todo que ver con simplemente estar presente en mi propia vida. Un domingo, 6 meses antes de aquella llamada de madrugada, llegué a su casa y la encontré en el segundo piso, en el cuarto que usaba como estudio. Estaba organizando una caja de documentos viejos. Escrituras, actas, papeles legales con ese color amarillento que da el tiempo. ¿Me ayudas?, preguntó sin voltear. No era realmente una pregunta. Pasamos toda la tarde clasificando documentos. Algunos eran de mis abuelos, otros de propiedades que la familia había vendido décadas atrás. Y entonces encontré una carpeta con mi nombre escrito en la carátula con la letra de Remedios. «¿Qué es esto?», pregunté, el corazón acelerándose sin razón aparente. Ella dejó de organizar y me miró con esa intensidad tranquila que la caracterizaba. «Tu historia», respondió simplemente. «Cada peso que les has prestado a tus padres, cada transferencia, cada promesa que no cumplieron, cada vez que te pidieron dinero prestado y nunca te pagaron. He estado documentando todo desde hace 4 años. ¿Por qué?». Mi voz sonó pequeña, infantil. Porque alguien tenía que verte, Valeria. Alguien tenía que llevar la cuenta de lo que vales, ya que tú no lo haces. Se sentó en el suelo junto a mí, sus rodillas crujiendo con el movimiento. Y porque sabía que algún día ibas a necesitar la verdad escrita en papel, no solo flotando en tu memoria donde ellos pueden hacerte dudar de ella. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Copias de transferencias bancarias, mensajes de texto donde mis padres pedían dinero, notas escritas a mano documentando conversaciones telefónicas con fechas y montos exactos. 4 años de explotación financiera, meticulosamente registrada. «¿Cómo conseguiste todo esto?», susurré. «Tú me lo dabas». Su sonrisa fue triste. «Cada domingo que venías aquí destrozada, me contabas lo que había pasado. ¿Me puedes prestar 300 pesos para la gasolina? Es que mamá necesita...». O Sofía me pidió que le adelantara para... Yo solo escuchaba y escribía. Y cuando podía verificaba. Llamadas a bancos, capturas de pantalla que tú me mostrabas sin darte cuenta. Construí tu caso pieza por pieza. ¿Mi caso? Para el día en que decidieras defenderte. Me tomó la mano, sus dedos ásperos por la tierra, los míos suaves por años de trabajo de oficina. No puedes pelear una guerra sin armas, mija. Y la verdad documentada es el arma más poderosa que existe. Esa tarde me fui de su casa con la carpeta bajo el brazo y un nudo diferente en el pecho. No de dolor, sino de algo que no había sentido en años, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, mi vida no tenía que ser así para siempre.
Remedios murió 6 meses después de aquella llamada de las 2 a.m. Un infarto silencioso mientras dormía, sin dolor, como ella habría querido. Pero antes de irse, se aseguró de que la verdad, mi verdad, quedara protegida. Y fue su abogado quien envió aquel mensaje anónimo la noche de la llamada de madrugada. El screenshot del chat familiar. La primera pieza de evidencia que necesitaba para finalmente abrir los ojos. Cierro los ojos dentro del auto. La carpeta manila de la fiscalía descansa en el asiento del copiloto, y por primera vez en mi vida, no me siento sola. Para entender cómo llegué a ese auto estacionado frente a la fiscalía, con una carpeta llena de pruebas de mi propia irrelevancia familiar, necesito llevarte al principio. Al momento exacto en que aprendí que mi lugar en el mundo era ser invisible. Tengo 6 años. Sofía acaba de nacer. La casa huele a pañales y a ese desinfectante que mi madre usa obsesivamente en todo. Estoy parada en la puerta de la recámara de mis padres, viendo cómo mi madre mece a Sofía en sus brazos con una ternura que no recuerdo haber recibido nunca. Mamá, digo con esa voz pequeña de niña que todavía cree que ser escuchada es un derecho, no un privilegio. ¿Puedo mostrarte el dibujo que hice en la escuela? La maestra dijo que estuvo muy bonito y... Ahora no, Valeria. ¿No ves que tu hermana necesita atención? No levanta la vista. Ni siquiera hace una pausa al mecer a Sofía. Deja el dibujo en la cocina y ve a hacer tu tarea. El dibujo era de nuestra familia. 4 figuras, papá, mamá, yo, y un espacio vacío donde después iría Sofía. Lo había hecho con tanto cuidado, eligiendo los colores correctos para el cabello de cada quien, dibujando sonrisas en todos los rostros. Lo dejé en la cocina, sobre la mesa. Una semana después lo encontré en la basura, manchado de café, debajo de las cáscaras de huevo del desayuno. Ese fue el primero de 1000 momentos idénticos. Sofía no era solo mi hermana menor. Era el proyecto de vida de mis padres. La hija que habían soñado después de la decepción que fui yo. Porque sí, aunque nunca lo dijeron con palabras exactas, lo decían de 1000 otras formas. En cómo mi madre suspiraba cuando las maestras llamaban para decir que yo era buena estudiante pero muy callada. En cómo mi padre se iluminaba cuando Sofía entraba a una habitación, mientras apenas registraba mi presencia. Sofía tenía los ojos verdes de mi abuela Cristina, esa abuela que murió cuando yo tenía 4 años y que, según las historias familiares, había sido la mujer más hermosa del barrio. Yo tenía los ojos cafés de mi abuelo materno, ese del que nadie hablaba mucho porque terminó sus días alcoholizado y solo. La genética se convirtió en destino. Cuando Sofía cumplió 7 años, mis padres le hicieron una fiesta en el jardín con payasos, pastel de 3 pisos y 50 invitados. Hay fotos de ese día colgadas en la sala de la casa familiar hasta el día de hoy. Sofía con su vestido rosa, soplando las velas, rodeada de globos y amor tangible. Cuando yo cumplí 13, una edad importante, el paso a la adolescencia, mi madre hizo un pastel en casa, cantamos las mañanitas solo nosotros 4, y me regalaron un suéter 2 tallas más grande para que te dure más tiempo. En las fotos de ese día, que descubrí años después en una caja en el closet, nunca enmarcadas, se ve a una niña con ojos tristes sosteniendo un pastel desigual con velitas torcidas. No es que mis padres fueran monstruos. Eso es lo que hace todo más confuso, más difícil de explicar a gente que no lo vivió. Ellos me daban de comer, tenía ropa limpia, iba a la escuela. Cumplían con las obligaciones básicas de tener una hija, pero el amor, ese amor que se desborda, que celebra, que ve, ese estaba reservado para Sofía y Patricio. Mi hermano llegó 4 años después de Sofía, el varón, el apellido, el hijo que finalmente le daba a mi padre el legado que quería. Si Sofía era el sol, Patricio era el heredero del reino, y yo era la luna nueva, presente pero invisible, necesaria para que el sistema funcionara, pero nunca celebrada. Cuando Patricio tenía problemas en la escuela,
Mi padre pasaba horas ayudándolo con la tarea, explicándole pacientemente matemáticas que yo había dominado sola. Cuando Sofía quería aprender piano, mis padres pagaron clases privadas durante 3 años, hasta que ella se aburrió y lo dejó. Cuando yo pedí permiso para tomar un curso de contabilidad que costaba 2,000 pesos y que podía ayudarme a conseguir mejor trabajo, mi madre dijo: «Ay, Valeria, ¿para qué? Ya sabes lo básico, no necesitas más». Pagué el curso yo misma, trabajando los fines de semana en una papelería. La dinámica quedó establecida con claridad quirúrgica. Sofía era la belleza, Patricio era la esperanza, y yo era la funcional, la que no causaba problemas, la que podía dejarse de lado porque Valeria siempre entiende, ella es muy madura. Madurez. Qué palabra tan pesada para cargar desde los 6 años. Cuando Sofía quería el último pedazo de carne en la cena, yo decía que ya estaba satisfecha. Cuando Patricio necesitaba mi recámara para su tarea de equipo porque era más grande, yo hacía la mía en la cocina. Cuando mis padres no podían llevarme a la fiesta de graduación de secundaria porque Sofía tenía recital de piano, tomé 2 camiones para llegar sola. Y cada vez, cada maldita vez, yo asentía, sonreía. Decía: «No te preocupes, está bien», porque en algún lugar profundo de mi cerebro infantil había aprendido una lección mortal, que el amor hay que ganárselo, que si yo era lo suficientemente buena, lo suficientemente útil, lo suficientemente invisible cuando se requería y presente cuando se necesitaba, eventualmente ellos me verían. Me querrían como querían a Sofía y Patricio. Pasé 28 años esperando ese momento. Y nunca llegó. Lo que sí llegó fueron las peticiones de dinero. Porque si no podía ser la hija amada, al menos podía ser la hija útil. Y la utilidad, descubrí, era la moneda de cambio más cercana al amor que iba a obtener de ellos. La primera vez que me pidieron dinero tenía 23 años. Acababa de conseguir mi primer trabajo formal como auxiliar contable. Ganaba 8,000 pesos al mes. Una miseria, pero para mí era el mundo entero. Mi padre apareció en mi departamento un sábado por la tarde. «Valeria, necesitamos que nos prestes 20,000 pesos. Es para la Universidad de Sofía. Ya sabes que ella tiene que ir a una privada. Su promedio lo amerita. Te lo pagamos en 6 meses. 20,000 pesos. 2 meses y medio de mi sueldo. Pero era para Sofía. Para su educación. Para algo importante. Saqué un préstamo personal. Les di el dinero. Nunca me lo pagaron. Y así empezó el ciclo que duraría 11 años. Respiro. El aire dentro del auto se siente denso. Un niño pasa corriendo frente al parabrisas, persiguiendo una pelota. Su madre lo sigue, riendo. Vida normal. Familias normales. Cosas que yo solo conozco desde afuera, como espectadora de un museo donde no puedo tocar nada. Hace 4 años, un martes ordinario de octubre, Sofía llegó a la casa de mis padres con un anillo en el dedo y una sonrisa que iluminaba cada rincón. Yo estaba ahí, una de esas visitas obligatorias de los martes, porque mi madre insistía en que las familias deben cenar juntas al menos una vez a la semana, aunque lo que realmente quería decir era: necesito que alguien lave los platos después. «Mamá, papá, Valeria». Sofía prácticamente bailó hasta la sala, extendiendo la mano izquierda con ese gesto estudiado que hacen las mujeres recién comprometidas. El anillo capturaba la luz, un solitario de al menos 1 quilate, engarzado en oro blanco. «Diego me propuso matrimonio». Mi madre soltó un grito que probablemente escucharon en la colonia vecina. Mi padre se levantó del sillón con una velocidad que no había mostrado en años. Patricio aplaudió. Y yo me quedé junto a la entrada de la cocina, con el trapo de secar platos todavía en las manos, viendo cómo se desarrollaba una escena de película donde yo era parte del decorado, no del elenco. Diego Cervantes, arquitecto, 32 años, egresado de la Ibero, familia con apellido que sonaba en ciertos círculos sociales de la ciudad, el tipo de apellido que mi madre pronunciaba con reverencia, como si las sílabas mismas elevaran su estatus.
Llevaba saliendo con Sofía 8 meses. Yo lo había visto 3 veces. Me parecía el tipo de hombre que usa la palabra networking en conversaciones casuales y que pide vino en restaurantes para después devolver la botella, porque no está a la temperatura correcta. Pero a mis padres les parecía perfecto, porque venía de dinero, porque manejaba un BMW, porque en su mente casarse con él significaba que Sofía había triunfado en la vida. La celebración duró hasta pasada la medianoche. Abrieron una botella de vino que mi padre guardaba para ocasiones especiales. Mi madre llamó a medio mundo para anunciar la noticia. Sofía mostró el anillo desde 17 ángulos diferentes, mientras mi madre tomaba fotos para publicar en Facebook. Nadie me preguntó qué opinaba. Nadie notó cuando me escabullí a la cocina a terminar de lavar los platos de una cena que se había enfriado, olvidada en el frenesí del anuncio. Lo que vino después fue peor. La boda tenía que ser espectacular. Esa fue la palabra exacta que usó mi madre durante el desayuno del domingo siguiente, cuando me convocaron, porque sí, fue una convocatoria, no una invitación, para discutir los planes. Tiene que ser en una hacienda, declaró mi madre, con ese tono que no admitía discusión. La familia de Diego espera cierto nivel. No podemos quedar mal. El salón de Hacienda San Agustín cuesta 250,000 pesos sin decoración, dijo mi padre, consultando una libreta donde había estado investigando. Con todo incluido, estamos hablando de 400,000 pesos, mínimo. Se hizo un silencio incómodo. El tipo de silencio que ocurre cuando todos saben que hay un problema, pero nadie quiere ser el primero en admitirlo. Pediremos un préstamo al banco, continuó mi padre, pero su voz carecía de convicción. Con el historial crediticio que tenemos, seguro nos aprueban. Excepto que no los aprobaron. Porque lo que yo no sabía entonces, pero descubriría después en aquella carpeta de remedios, era que mis padres tenían 3 tarjetas de crédito al límite, un préstamo automotriz atrasado, y habían sido rechazados por 2 bancos en los últimos 6 meses. 2 semanas después, mi padre apareció en mi departamento. Era jueves, las 8 p.m. Yo acababa de llegar del trabajo. Todavía traía puestos los zapatos que me lastimaban los pies, y estaba calentando las sobras de la comida de ayer porque estaba demasiado cansada para cocinar. Toqué la puerta sin avisar. Eso debió ser la primera señal de alarma. «Valeria», dijo al entrar, con esa expresión de perro apaleado que había perfeccionado a lo largo de los años. «Necesito hablar contigo. Es importante». No me ofreció café. No me preguntó cómo estaba. Fue directo al punto. El banco nos rechazó el préstamo para la boda de Sofía. Se sentó en mi sofá sin esperar invitación, hundiéndose en los cojines baratos. Ya sabes cómo es esto. Burocracia, requisitos imposibles. Pero tu hermana, ella está destrozada. Ha soñado con su boda perfecta toda su vida. Y Diego, bueno, su familia espera cierto nivel. Ahí estaba, la preparación. El golpe venía en 3, 2, 1. Necesitamos que nos prestes 180,000 pesos. El número flotó en el aire entre nosotros como un pájaro muerto. Es temporal, continuó rápidamente, antes de que yo pudiera procesar. Te lo pagamos en 1 año, con intereses si quieres. Ya sabes que somos buenos para pagar nuestras deudas. Mentira. Hasta ese momento me debían 63,000 pesos de préstamos anteriores. Pero yo no llevaba cuenta con el cuidado que Remedios llevaba. Yo solo recordaba la sensación de vacío cada vez que revisaba mi cuenta bancaria. «Papá». Mi voz sonó débil incluso para mis propios oídos. Esa es casi la mitad de mi ahorro total. He estado guardando ese dinero durante 6 años. Es para el enganche de un departamento más grande, para poder... Tu hermana solo se casa una vez. Me cortó con esa lógica que no era lógica en absoluto. Tú puedes ahorrar después. Eres joven. Tienes tiempo. Pero esto es ahora. Sofía te necesita. La familia te necesita. La familia. Esa palabra mágica que anulaba cualquier argumento, que convertía mis necesidades en egoísmo
y mi dinero en propiedad comunal. Y piénsalo así, agregó, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. Cuando tú te cases, nosotros haremos lo mismo por ti. Es lo que hacen las familias. Esa noche, después de que mi padre se fue con una promesa de mi parte, porque nunca aprendí a decir no a tiempo, me senté en el piso de mi recámara y lloré. No ese llanto dramático de películas, sino ese llanto silencioso, feo, donde la nariz gotea y la garganta duele. Lloré por la vida que acababa de posponer otros 5 años. Lloré por la hija que nunca tendría su boda soñada porque no habría nadie dispuesto a endeudarse por ella. Saqué el dinero de mi cuenta de ahorros al día siguiente, 180,000 pesos que había juntado peso por peso. Cada comida que no pedí a domicilio, cada vestido que no compré, cada viaje que no tomé. Mi futuro convertido en el presente de otra persona. Le di el dinero a mi padre ese sábado. Él lo tomó sin mirarme a los ojos, murmuró un «Gracias, hija», que sonó más a trámite que a gratitud, y se fue. No me invitaron a elegir el vestido de novia. No me preguntaron mi opinión sobre el menú. No me incluyeron en la despedida de soltera. Pero cuando la cuenta del fotógrafo vino 30,000 pesos más cara de lo presupuestado, ¿adivina a quién llamaron? La boda fue en abril. Hacienda San Agustín, como mi madre quería. 200 invitados, orquesta en vivo, barra libre, centro de mesa con flores importadas. Sofía lucía perfecta en su vestido de seda blanca con pedrería en el corsé, un vestido que costó más que mi coche usado. Yo estuve sentada en la mesa 8, no en la mesa principal con la familia inmediata, no en las mesas 2 o 3 donde estaban los tíos cercanos. La mesa 8, cerca de los baños, con primos lejanos que no recordaban mi nombre y preguntaban «¿Y tú qué eres de la novia?», como si fuera una invitada de relleno. Vi a Sofía bailar el vals con mi padre, vi a mi madre llorar de felicidad, vi a Diego levantar su copa en un brindis hablando del apoyo incondicional de la familia Mendoza. Y yo sonreí para las fotos. Porque eso es lo que haces cuando has aprendido que tu función es aplaudir los sueños de otros mientras los tuyos se oxidan en un cajón. Lo que no sabía entonces, lo que no descubriría hasta 3 años después, hasta ese screenshot maldito, era que mi dinero no solo pagó esa boda, pagó las deudas de juego de Patricio que mis padres ocultaban, pagó el fracaso del negocio de importación de Diego que quebró a los 6 meses, pagó las tarjetas de crédito de Sofía que estaban al tope de tanto comprar en tiendas departamentales. 180,000 pesos no fueron un préstamo, fueron el precio que pagué por la ilusión de pertenecer a una familia que jamás me consideró una prioridad. Abro los ojos. Todavía estoy en el auto frente a la fiscalía. Han pasado 20 minutos desde que llegué, pero parece una vida entera. Tomo la carpeta manila del asiento del copiloto. Es hora de entrar. Es hora de ver qué tan profunda es realmente esta herida. La noche del 14 de marzo, 2 días antes de la llamada de las 2 a.m., yo estaba en mi departamento haciendo lo que siempre hacía un jueves por la noche. Absolutamente nada importante. Tenía la televisión prendida en algún programa que no estaba viendo realmente. Una taza de té de manzanilla a medio terminar sobre la mesa de centro. El teléfono junto a mí, vibrando ocasionalmente con notificaciones de correos del trabajo que no abriría hasta el lunes. Eran las 11:34 p.m. cuando llegó el mensaje. Un número desconocido, sin foto de perfil, sin nombre guardado. Solo un +25255 y 8 dígitos que no reconocí. El mensaje contenía una imagen, un screenshot y un texto breve. Necesitas ver esto. Lo siento. Casi lo borré. Pensé que era spam, uno de esos fraudes donde te mandan capturas falsas para hackearte o robarte información. Pero algo, tal vez curiosidad, tal vez el instinto de supervivencia que llevaba dormido demasiados años, me hizo abrir la imagen. Y ahí, en la pantalla iluminada de mi teléfono, en la oscuridad de mi sala, vi el nombre del chat grupal, Familia Mendoza, la buena. El corazón se me detuvo. La primera vez que leí los mensajes, pensé que estaba malinterpretando, que había algún contexto que me estaba perdiendo. Porque la alternativa,
que mi familia tenía un chat del que yo estaba deliberadamente excluida, donde hablaban de mí como si fuera un recurso explotable, era demasiado brutal para procesarla de golpe. Pero ahí estaban, las palabras, claritas, imposibles de malinterpretar. Sofía, con fecha del 12 de marzo, 2 días antes. ¿Ya le sacaron más dinero a Valeria? Ja, 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 digo, para saber si podemos pedirle que cubra lo de la veterinaria de Luna. Total, para eso sirve, ¿no? Luna era su gata. Una gata persa que le habían regalado en su primer aniversario de bodas y que trataba mejor que como jamás me habían tratado a mí. Mi madre había respondido con una frialdad que me congeló por dentro. Déjala que pague, ya que no nos dio nietos ni un yerno decente. Al menos que sirva de algo. Tu padre ya le va a inventar lo del hospital de Patricio. Ella siempre cae. Inventar. La palabra rebotó en mi cabeza como una pelota de goma contra paredes de concreto. Inventar. Mi padre había reaccionado con un emoji de risa. Ese emoji amarillo con lágrimas de tanto reírse. Como si mi credulidad fuera el chiste más gracioso que hubiera escuchado en años. Tuve que dejar el teléfono. Me levanté del sofá. Caminé al baño. Me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Esa mujer de 34 años con ojeras profundas y una expresión de permanente disculpa. Y algo dentro de mí comenzó a agrietarse. Volví al sofá. Recogí el teléfono. Seguí leyendo. Patricio había escrito: «Es que es tan predecible, le dices emergencia y ya está sacando la cartera. Patético. Patético. Mi hermano menor, ese al que le había comprado su primera computadora cuando entró a la universidad, me llamaba patético por ayudar a mi familia. Pero lo peor, lo absolutamente devastador, vino después. Diego, mi cuñado, había agregado: «Gracias a ella pudimos saldar las deudas de la boda. Sin su préstamo estaríamos en el buró de crédito. Hay que seguir ordeñando esa vaca mientras se deje. Vaca». Leí la palabra una vez, 2 veces, 10 veces. Vaca. No hermana, no cuñada, no siquiera Valeria. Vaca. Un animal que existe para ser explotado, para producir hasta que ya no sirve y entonces llevarlo al matadero. Las manos me temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. El té se había enfriado completamente. Una película aceitosa flotando en la superficie. La televisión seguía prendida. Voces alegres vendiendo algún producto que nadie necesitaba realmente. Y yo estaba ahí, sola, en un departamento que olía a lavanda y silencio, leyendo la verdad que había evitado ver durante 34 años. Pero había más. Subí por el screenshot, buscando el inicio de la conversación. Los mensajes se remontaban a meses atrás, algunos a más de 1 año. Sofía, 9 meses antes. ¿Creen que Valeria note si le pedimos otros 50,000? Diego necesita saldar una deuda con un proveedor antes de que lo demanden. Mi madre. Dale una historia buena. Dile que es para un tratamiento médico mío. Esas cosas la ablandan. Tratamiento médico. Recordé ese préstamo. 50,000 pesos que saqué de mi tarjeta de crédito porque mi madre necesitaba urgentemente una resonancia magnética que el seguro no cubría, y que podía ser algo grave. Pasé 3 meses comiendo frijoles y arroz para pagar esa tarjeta. Mi madre nunca tuvo ninguna resonancia. Ni siquiera estuvo enferma. Seguí subiendo. Patricio, hace 6 meses. La vieja ya sospecha algo. El otro día me preguntó cuándo le íbamos a pagar lo de mi cirugía de emergencia del año pasado. Tuve que inventar que papá había tenido gastos inesperados. Mi padre. Dile que hubo problemas con el seguro. Valeria nunca verifica nada. Es demasiado tonta para eso. Tonta. La palabra se clavó justo debajo de mi esternón, donde duele respirar. Y entonces encontré el mensaje que lo cambió todo. El que convirtió la grieta en terremoto. Era de mi madre, con fecha de hace 1 año, justo después de la boda de Sofía. Ya saben que Valeria es el plan de retiro. Cuando nos hagamos más grandes y necesitemos cuidados, ella va a tener que hacerse cargo. No tiene hijos, no tiene pareja,
no tiene vida propia. Literalmente no tiene nada más que hacer que cuidarnos. Así que cuanto más invirtamos ahora en sacarle dinero, más asegurado estará nuestro futuro. Plan de retiro. No su hija, no su primogénita, su plan de retiro. Me quedé ahí sentada, con el teléfono en las manos, viendo cómo la imagen que había construido de mi familia durante 3 décadas se desintegraba como papel mojado. Cada recuerdo adquiría un nuevo significado. Cada "te queremos" se revelaba como transacción. Cada "la familia es lo primero" se traducía a "tú eres lo último, pero tu dinero es lo primero". No lloré. Eso fue lo más extraño. Esperaba colapsar en llanto, pero en cambio sentí algo peor. Un vacío tan profundo que parecía tener su propia gravedad. ¿Cuántas veces había cancelado planes por una emergencia familiar? ¿Cuántas veces había comido mal, vestido ropa vieja, pospuesto mis propias necesidades médicas, vivido en este departamento diminuto, todo para poder tener dinero disponible por si acaso? ¿Y para qué? Para ser el chiste privado de un chat grupal, para ser la vaca que ordeñan, para ser el plan de retiro de gente que jamás me vio como persona. Revisé la hora. 11:47 p.m. Seguía siendo jueves. Seguía siendo mi vida ordinaria, excepto que ahora sabía la verdad. Marqué el número desconocido que había enviado el mensaje. Sonó 3 veces antes de que contestaran. ¿Diga? Era una voz de hombre, mayor, tranquila. ¿Quién es usted?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. ¿Por qué me envió esto? Una pausa. Luego, soy el licenciado Morales, abogado de su tía Remedios. Ella me pidió que, llegado el momento, me asegurara de que usted viera la verdad. Lamento que haya sido de esta manera. ¿Remedios sabía de este chat? Su tía ha estado documentando el abuso financiero que su familia comete contra usted durante 4 años, señorita Mendoza. Este screenshot lo obtuvimos de manera legal. Patricio lo envió accidentalmente a un grupo familiar donde todavía estaba su tía agregada. Ella lo capturó antes de que lo borraran. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviarme esto ahora? Porque su familia está planeando pedirle una suma significativa de dinero en los próximos días. Su tía quería que usted supiera la verdad antes de que volvieran a manipularla. Su voz se suavizó. Y porque ella quería que tuviera opciones, señorita Mendoza. Opciones reales. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé ahí, en la oscuridad de mi sala, con la televisión iluminando fantasmas en las paredes, sosteniendo un teléfono que contenía la demolición completa de mi realidad. 2 días después, a las 2:07 a.m., mi madre llamaría con su historia inventada sobre Patricio en el hospital. Pero ahora yo sabía que era mentira, y eso lo cambió absolutamente todo. Guardo el teléfono en mi bolsa. La carpeta manila de la fiscalía se siente más pesada ahora, porque sé que lo que está dentro no es solo evidencia legal, es la confirmación de que todo, absolutamente todo, fue una mentira desde el principio. Durante 13 días después de recibir aquel screenshot, no dije absolutamente nada. Fue el silencio más difícil de mi vida. Más difícil que todos los años de ser invisible, porque ahora el silencio no era sumisión, era estrategia. Cada día que pasaba sin confrontarlos era un día que usaba para construir algo que nunca había tenido. Un caso sólido contra las personas que me dieron la vida y luego pasaron 34 años cobrándome por ella. El viernes 15 de marzo, un día después de recibir el mensaje del licenciado Morales, me levanté a las 6:15 a.m. como siempre. Hice café. Comí pan tostado. Me duché. Me puse el mismo tipo de ropa que siempre usaba. Pantalones de vestir negros, blusa blanca, zapatos cómodos que no llamaran la atención. Me vi en el espejo y practiqué mi cara de siempre. Esa expresión neutral, levemente disculpante, que había perfeccionado durante décadas. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio empañado toda mi vida, y alguien finalmente lo hubiera limpiado. Todo se veía con una claridad brutal.
Llegué a la oficina a las 7:50 a.m. Saludé a la recepcionista igual que siempre. Me hice mi segundo café del día, encendí mi computadora, y durante mi hora de almuerzo, mientras todos salían a comer, me quedé en mi escritorio y abrí una carpeta nueva en mi computadora. La titulé Evidencia. Empecé con lo más reciente y trabajé hacia atrás. Cada transferencia bancaria que había hecho a mis padres, a Sofía, a Patricio. Mi banco tenía registros digitales de los últimos 7 años. Descargué cada comprobante. Los organicé por fecha. Calculé totales. 7 años de préstamos. 427,000 pesos. 427,000 pesos que jamás me devolvieron. Que jamás planearon devolverme. Imprimí cada comprobante en la impresora de la oficina cuando no había nadie cerca. 43 páginas de transferencias, cada una con fecha, monto y concepto. Apoyo familiar. Emergencia médica. Préstamo temporal. Palabras bonitas para encubrir robo. Durante mis tardes, después del trabajo, fui a la casa de Remedios. Ella había muerto 2 meses antes, pero el licenciado Morales tenía llave de la casa. Era el albacea de su testamento. Me dio acceso. La casa olía cerrada, a polvo y tiempo detenido. Las plantas que ella cuidaba con tanto amor estaban marchitas, sedientas. Me dolió verlas así. Le puse agua a cada una, sabiendo que probablemente era demasiado tarde para algunas, pero incapaz de simplemente ignorarlas. En el segundo piso, en su estudio, encontré lo que el licenciado me había dicho que buscaría. 4 años de documentación meticulosa. Remedios había guardado todo. No solo mis confesiones de los domingos, aunque esas estaban ahí, en libretas con su letra cuidadosa, fechadas y detalladas. También había copias de mensajes de texto que yo le había mostrado sin darme cuenta de que ella los estaba guardando. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp donde mis padres pedían dinero, incluso grabaciones de algunas llamadas telefónicas. Valeria, había escrito Remedios en una nota adherida a la carpeta principal, con fecha de 2 meses antes de su muerte. Si estás leyendo esto, significa que finalmente estás lista para ver la verdad completa. He documentado todo no para lastimarte, sino para protegerte. El abuso financiero dentro de familias es difícil de probar, porque las víctimas suelen negar que esté sucediendo. Tú necesitabas pruebas que no pudieras racionalizar. Perdóname por guardar secretos, pero alguien tenía que protegerte, ya que tú no sabías cómo hacerlo. Te quiero, y estoy orgullosa de ti por llegar hasta aquí. Me senté en el piso de su estudio, rodeada de papeles y recuerdos, y esta vez sí lloré. No por mis padres, no por la familia que perdí, porque en realidad nunca la tuve. Lloré por Remedios, por la única persona que me vio como algo más que una fuente de ingresos, por la mujer que usó sus últimos años protegiéndome de una verdad que yo era demasiado cobarde para enfrentar sola. Los siguientes días fueron una coreografía cuidadosa de normalidad fingida. El domingo 17 de marzo fui al almuerzo familiar. Mis padres me recibieron con la calidez superficial de siempre. Sofía estaba ahí con Diego. Patricio llegó tarde, como siempre, con alguna excusa sobre tráfico que nadie cuestionó. Me senté en mi lugar de siempre, no en la cabecera, no cerca de las ventanas con buena luz, sino en la esquina junto a la cocina, donde podía levantarme fácilmente a servir, a recoger, a ser útil. Escuché a mi madre hablar sobre las renovaciones que quería hacer en la casa. Escuché a Sofía quejarse de que su coche ya estaba viejo y necesitaba uno nuevo. Escuché a Patricio mencionar casualmente que había tenido algunos gastos inesperados, con un tono que claramente preparaba el terreno para una futura petición de dinero, y yo asentí. Sonreí, serví el café, recogí los platos. Fui la Valeria de siempre. Pero cada palabra que decían, cada petición velada, cada mirada que se intercambiaban pensando que yo no notaba, todo iba construyendo algo dentro de mí. No rabia. La rabia es caliente, explosiva, incontrolable. Esto era más frío, más letal. Determinación cristalizada.
Durante esos 13 días, también visité al licenciado Morales en su oficina. Un despacho pequeño en la colonia Roma, con paredes forradas de libros legales y el olor a papel viejo y café. Era un hombre de unos 60 años, cabello completamente blanco, manos manchadas de tinta y ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares. Su tía me contrató hace 4 años, me explicó, sirviéndome café en una taza desportillada. Vino a verme después de que usted le confesó que había sacado un préstamo personal para pagarle la universidad a Sofía. Remedios sospechaba que esto era parte de un patrón, no un incidente aislado. Me pidió que investigara. ¿Y qué encontró? Que sus padres tienen un historial de deudas que se remonta a 20 años. Tarjetas de crédito, préstamos automotrices, incluso una hipoteca de la casa que casi pierden hace 10 años. Se han declarado en quiebra una vez. Están en el buró de crédito. Ningún banco les presta, y han estado usando su dinero para mantener una apariencia de estabilidad financiera que no tienen. Dejó caer una carpeta sobre el escritorio, más gruesa que la de Remedios. Esta contenía reportes bancarios, historiales crediticios, demandas civiles. Legalmente, lo que le han hecho se llama explotación financiera de familiar adulto, continuó. Es difícil de procesar porque la mayoría de las víctimas no quieren demandar a su propia familia. Pero el caso está ahí. Claro, documentado. Si usted decide proceder, tenemos suficiente para una demanda civil y posiblemente cargos criminales por fraude. ¿Qué necesito hacer? Primero, dejar de darles dinero, completamente. Segundo, documentar cualquier intento de extorsión emocional. Y tercero, me miró directamente. Prepararse para que su familia reaccione mal. Muy mal. Cuando alguien ha estado explotándote durante años y de repente les cierras la llave del dinero, no se rinden pacíficamente. Tenía razón. La noche del 15 de marzo, antes de la llamada de las 2 a.m., recibí un mensaje de mi madre. Valeria, ¿puedes venir mañana temprano? Tenemos que hablar de algo importante. El tono era casual, pero yo ya sabía que venía. La cirugía estética de Patricio que mi madre mencionó en el almuerzo. Los $15,000 que querían que yo cubriera. No respondí el mensaje. A las 11 p.m., mi padre llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. A medianoche, Sofía envió. Hermana, ¿estás bien? Mamá dice que no contestas. Puse el teléfono en silencio y me fui a dormir, porque sabía lo que venía. El licenciado Morales me había advertido. Cuando los abusadores sienten que están perdiendo control, escalan. Inventan emergencias más grandes, crisis más dramáticas. Utilizan cualquier herramienta emocional disponible para recuperar el acceso a tu dinero, a tu culpa, a tu necesidad de pertenecer. Y exactamente a las 2:07 a.m., como un reloj diseñado para tortura, mi teléfono vibró con la llamada que cambiaría todo. Pero esta vez yo estaba lista. Esta vez tenía pruebas. Esta vez tenía a Remedios protegiéndome incluso desde la muerte. Y esta vez, cuando mi madre dijo, necesitamos $15,000 ahora o tu hermano morirá, yo tenía algo que nunca había tenido antes, la certeza absoluta de que era mentira, y el coraje para decir que no. Respiro profundo. Miro la entrada de la fiscalía. Son las 9:15 a.m. He estado sentada en este auto durante media hora, recordando, preparándome. Es hora de entrar. Es hora de que la verdad que Remedios documentó en silencio finalmente tenga voz. El domingo 17 de marzo. 2 días después de recibir el screenshot, 4 días antes de la llamada de madrugada, recibí un mensaje de mi madre a las 10:23 a.m. Valeria, hoy almorzamos en casa. No aceptaré excusas. La familia te necesita presente. Normalmente, ese tipo de mensaje me habría provocado ansiedad inmediata. El tono imperativo, la orden disfrazada de invitación. La palabra necesita, que en realidad significaba vamos a pedirte algo. Pero ahora, con la carpeta de evidencias creciendo en mi departamento y las palabras del licenciado Morales resonando en mi cabeza,
Ese mensaje provocó algo diferente. Una calma fría. Respondí: ahí estaré. Me tomé mi tiempo para vestirme. Jeans oscuros, blusa gris, nada especial. Nada que sugiriera que esta vez era diferente. Pero antes de salir, tomé mi teléfono y activé la función de grabación de voz. El licenciado Morales me había aconsejado: documenta todo. En México, puedes grabar conversaciones en las que participas sin necesidad de consentimiento de los demás. Puede ser evidencia. El teléfono fue directo a mi bolso, con el micrófono apenas asomando. Una pequeña póliza de seguro contra lo que sea que vinieran a pedirme esta vez. Llegué a la casa de mis padres a la 1:47 p.m. El coche de Sofía estaba estacionado afuera. Ese Jetta blanco que mis padres le habían ayudado a comprar, porque una mujer casada necesita un vehículo confiable. Al lado, la camioneta negra de Diego. Y la motocicleta de Patricio recargada contra el árbol del jardín con esa negligencia característica. La familia completa. Una convocatoria total. Eso no era casualidad. Toqué el timbre aunque tenía llave. Una pequeña declaración de que ya no entraba a esta casa como si fuera mi hogar. Mi madre abrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Valeria, qué bueno que llegaste. Pasa, pasa. Ya estamos casi todos en la mesa. La casa olía a mole. Ese mole que mi madre hacía solo en ocasiones especiales o cuando necesitaba ablandar a alguien para pedirle algo. Otro indicador. Demasiado esfuerzo para un domingo ordinario. Entré a la sala. Sofía estaba sentada en el sofá principal, el que siempre había sido territorio exclusivo de mis padres y sus favoritos. Diego a su lado, revisando su teléfono con esa expresión de aburrimiento perpetuo. Patricio en el sillón individual, con una cerveza ya a medio terminar, aunque apenas era pasado el mediodía. «Hermana», dijo Sofía con esa voz cantarina que usaba cuando quería algo. «Qué linda te ves. ¿Verdad que se ve linda, mamá?» Los cumplidos falsos. Otra señal. «Siéntate, Valeria». Mi padre apareció desde la cocina, secándose las manos con un trapo. «El almuerzo está casi listo. Hoy preparamos tus favoritos». Mentira. El mole nunca fue mi favorito. Era el favorito de Sofía. Pero dejé pasar el comentario y me senté donde siempre me sentaba, en la silla más cercana a la cocina, estratégicamente ubicada para poder levantarme fácilmente cuando necesitaran que sirviera algo. La comida transcurrió con la normalidad superficial que caracterizaba estas reuniones. Mi madre sirvió el mole. Mi padre abrió una botella de vino que había estado guardando. Patricio contó una historia aburrida sobre un amigo que nadie conocía. Diego habló sobre un proyecto arquitectónico usando términos técnicos innecesarios para demostrar que era el más educado en la mesa. Y yo comí en silencio, observando, notando los detalles que antes habría pasado por alto. La forma en que Sofía y mi madre se miraban cuando pensaban que yo no estaba viendo. Las sonrisas cómplices. La comunicación silenciosa de dos personas que comparten un secreto. La manera en que mi padre servía más vino en mi copa cada vez que se vaciaba a la mitad. Intentando relajarme. Bajar mis defensas. El modo en que Patricio evitaba mi mirada directa, mirando siempre un poco hacia la izquierda de mi cara. Culpa, quizás. O simplemente desprecio mal disimulado. Fue después del postre. Flan napolitano, por supuesto, el favorito de Sofía, cuando finalmente llegó el verdadero motivo de la reunión. Mi madre se aclaró la garganta con ese sonido delicado que hacía cuando estaba a punto de pedir algo importante. «Familia», comenzó con ese tono ceremonioso. «Los reuní hoy porque necesitamos hablar de algo delicado. Aquí venía. Como saben, Patricio ha estado teniendo algunos problemas de salud». Mi madre miró a mi hermano con una expresión de preocupación tan ensayada que casi podía ver las marcas del guión. Nada grave, gracias a Dios, pero sí requiere atención médica especializada. Patricio bajó la mirada, interpretando el papel de hijo enfermo con una actuación que habría sido risible si no fuera tan insultante. «El problema», continuó mi padre, tomando el relevo, «es que el seguro no cubre este tipo de procedimiento. Y los médicos dicen que mientras más tiempo esperemos,
más complicado puede volverse. ¿Qué tipo de procedimiento?, pregunté, mi voz perfectamente neutral. Ya sabía la respuesta, pero quería escucharlos decirla. Es una cirugía, intervino mi madre rápidamente. Demasiado rápidamente. En la nariz, por problemas respiratorios. El pobre Patricio ha estado sufriendo dolores de cabeza terribles, ¿verdad, mijo? Patricio asintió con dramatismo exagerado. No he podido dormir bien en meses. Rinoplastia. Cirugía estética. $15,000 para que mi hermano, que me llamó patética en un chat grupal, se sintiera más guapo. ¿Y el costo es? Dejé la pregunta flotando. $15,000, dijo mi padre, como si esa cantidad fuera tan común como 15 pesos. Es mucho, lo sabemos. Pero es la salud de tu hermano. Hemos estado intentando conseguir el dinero, pero ya sabes cómo está la economía. Los bancos no apoyan, y con los gastos de la casa, las deudas que... Se detuvo. Había dicho demasiado. ¿Qué deudas?, pregunté. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Sofía y mi madre intercambiaron una mirada rápida. Cosas normales, dijo mi madre con un ademán vago. Todos tenemos deudas, Valeria. No es nada de qué preocuparse. Entonces no pueden conseguir un préstamo porque ya tienen deudas, traduje, y quieren que yo pague los $15,000. Otro silencio. Este más denso. No lo pongas así, dijo Sofía finalmente, con ese tono de hermana mayor que adopta cuando necesita manipular. Es tu hermano. La familia se apoya. ¿O acaso no te importa que Patricio esté sufriendo? Ahí estaba, la culpa, el arma favorita. Y obviamente te lo pagaríamos, agregó mi padre rápidamente. En 6 meses. Máximo 1 año. Ya sabes que somos buenos para pagar. La mentira colgó en el aire como niebla tóxica. Algo dentro de mí, esa parte que había permanecido silenciosa y obediente durante 34 años, finalmente alcanzó su punto de quiebre. No, dije. La palabra salió tranquila, clara, definitiva. Mi madre parpadeó. ¿Perdón? No voy a darles el dinero. El silencio que siguió fue absoluto, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala, el zumbido distante del refrigerador, mi propio corazón latiendo firme en mi pecho. Valeria. Mi padre se inclinó hacia adelante, usando esa voz de padre razonable. Entiendo que es mucho dinero, pero... No es por el dinero, lo interrumpí. Y entonces, con una calma que no sabía que poseía, continué. Es porque sé que están mintiendo. Pausa. El momento se cristaliza. Puedo ver sus caras congeladas en shock. Este es el momento donde todo cambia. Donde la hija invisible finalmente se hace visible. Y no les gusta lo que ven. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Diego dejó su copa de vino a medio camino de sus labios. Patricio se enderezó en su silla, como si le hubieran inyectado electricidad directamente a la columna. Sofía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y mis padres me miraron con una expresión que nunca había visto antes. No era sorpresa. Era algo más cercano al pánico. El pánico de alguien cuyo secreto acaba de ser expuesto bajo luz directa. ¿Qué dijiste? La voz de mi madre salió débil, casi inaudible. Me puse de pie, no de golpe, no dramáticamente, lentamente, con la misma calma deliberada con la que había estado respirando durante los últimos 13 días. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que había traído precisamente para este momento. Un folder manila. No tan grueso como el de Remedios o el del licenciado Morales, pero suficiente. Lo coloqué sobre la mesa, entre los platos sucios y las copas a medio vaciar. Dije que sé que están mintiendo. Mi voz sonaba extrañamente distante, como si viniera de otra persona. Patricio no tiene ningún problema respiratorio. Lo que quiere es una rinoplastia, cirugía estética, porque según él, un hombre de su edad necesita verse bien para conseguir trabajo.
Patricio palideció. Valeria, yo nunca... No. Levanté una mano. No voy a escuchar más mentiras. No hoy. Abrí el folder. La primera página era un comprobante de transferencia. 180,000 pesos. Fecha: abril de hace 4 años. Concepto: préstamo para boda. ¿Se acuerdan de esto? Pasé la hoja por la mesa hacia mis padres. Me dijeron que el banco les había negado el préstamo para la boda de Sofía, que era temporal, que me lo pagarían en 1 año. Nadie dijo nada. Saqué la segunda página, un estado de cuenta bancario, conseguido legalmente por el licenciado Morales. Pero resulta que nunca pidieron préstamo al banco, porque están en el buró de crédito. Han estado ahí por años. Valeria, espera, intentó mi padre. No, he terminado. Mi voz se endureció. Saqué más papeles. Estos 180,000 pesos no solo pagaron la boda. Pagaron las deudas de juego de Patricio. 73,000 pesos que perdió en casinos en línea. Pagaron el fracaso del negocio de importación de Diego. 41,000 pesos. Y pagaron 6 tarjetas de crédito de Sofía que estaban al límite. Sofía se puso de pie de golpe. ¿De dónde sacaste esa información? Eso es privado. Privado. Repetí la palabra como si tuviera veneno. ¿Qué tan privado es un chat grupal llamado Familia Mendoza, la buena, donde planean cómo sacarme más dinero? El color desapareció del rostro de mi hermana. Saqué mi teléfono. Abrí el screenshot. Lo puse sobre la mesa junto a los comprobantes. ¿Ya le sacaron más dinero a Valeria? Leí en voz alta citando a Sofía. Para eso sirve, ¿no? Mi madre se llevó una mano a la boca. Déjala que pague. Ahora citando a mi madre, ya que no nos dio nietos ni un yerno decente, al menos que sirva de algo. Valeria, yo no quise, empezó mi madre. Es tan predecible. Le dices emergencia y ya está sacando la cartera. Patético. Miré directamente a Patricio. ¿Eso dijiste? ¿Patético? Mi hermano no pudo sostener mi mirada. La desvió hacia su plato vacío. Y mi favorito, continué, sintiendo cómo algo denso y oscuro que había vivido en mi pecho durante décadas finalmente encontraba salida. Diego, mi cuñado, hay que seguir ordeñando esa vaca mientras se deje. Diego se puso pálido. Intentó decir algo, pero Sofía lo detuvo con una mano en su brazo. Vaca. Dejé que la palabra colgara en el aire. No, hermana. No, cuñada. Vaca. Un animal que existe para ser explotado hasta que ya no sirve. Valeria, escucha. Mi padre intentó levantarse. Siéntate. La palabra salió con una fuerza que nunca supe que tenía. Mi padre se dejó caer en su silla, atónito. En 34 años, jamás le había gritado a nadie en esta familia. Ahora vas a escucharme tú. Todos van a escucharme. Por primera vez en sus vidas, van a quedarse callados y van a escuchar. El silencio que siguió era tan denso que dolía respirar. 427,000 pesos. Saqué el último documento del folder. Eso es lo que les he prestado en los últimos 7 años. Cada transferencia documentada, cada fecha registrada, cada mentira catalogada. Coloqué la hoja sobre la mesa. Era una tabla de Excel, impecablemente organizada. Fecha, concepto que me dieron, monto realmente pagado, diferencia. Emergencia médica de mamá, 50,000 pesos, excepto que mamá nunca estuvo enferma. Ese dinero pagó las deudas de Diego con un proveedor. Mi madre cerró los ojos. Reparación del coche de papá, 30,000 pesos, excepto que papá no reparó ningún coche. Usó ese dinero para cubrir pagos atrasados de la hipoteca de esta casa. Mi padre apretó los puños sobre la mesa. Universidad de Patricio, 45,000 pesos, excepto que Patricio ya había abandonado la universidad 3 meses antes. Ese dinero se fue en viajes a Cancún con sus amigos. Patricio se hundió en su silla. Y mi favorita, tratamiento dental urgente de Sofía, 28,000 pesos. Excepto que Sofía nunca fue al dentista.
Usó ese dinero para comprar una bolsa Louis Vuitton que vi en su Instagram 2 semanas después. Sofía tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de arrepentimiento. Eran de rabia por haber sido descubierta. Durante 34 años, mi voz empezó a quebrarse, pero me negué a llorar. Pasé cada día de mi vida tratando de ser suficiente para ustedes, suficientemente buena, suficientemente útil, suficientemente invisible cuando me necesitaban fuera del camino y suficientemente presente cuando necesitaban mi dinero. Valeria, eres nuestra hija, intentó mi madre. ¡No! La palabra salió como explosión. No soy su hija, soy su plan de retiro. ¿O ya olvidaste lo que escribiste en ese chat? Valeria es el plan de retiro. No tiene hijos, no tiene pareja, no tiene vida propia. Literalmente no tiene nada más que hacer que cuidarnos. Mi madre se llevó las manos a la cara, pero yo no iba a detenerme. No ahora. No después de 34 años de silencio. Tienen razón en algo, continué, sintiendo cómo cada palabra liberaba años de peso. No tengo hijos, no tengo pareja. ¿Y saben por qué? Porque cada peso que gané, cada minuto de mi tiempo, cada gramo de energía emocional, lo invertí en ustedes, en una familia que me veía como recurso, no como persona. No es así, empezó Sofía. ¿No? La miré directamente. En tu boda, esa boda que yo pagué, me sentaron en la mesa 8, cerca de los baños, con primos que no recordaban mi nombre. Mientras tú bailabas con papá y mamá lloraba de felicidad, yo estaba ahí preguntándome por qué no era suficiente. ¿Por qué nunca fui suficiente? Las lágrimas de Sofía ahora fluían libremente, pero ya no me importaba. Y lo peor de todo, mi voz se suavizó, lo cual de alguna manera la hacía más letal. Es que yo dejé que pasara. Cada vez que me mentían, yo elegía creerles, porque la alternativa, que mi familia no me amaba, era demasiado dolorosa para enfrentar. Valeria, por favor. Mi madre extendió una mano hacia mí. Di un paso atrás. No me toques, no tienes derecho. Somos tu familia, dijo mi padre, y por primera vez en mi vida, vi lágrimas en sus ojos. Pero incluso esas lágrimas se sentían como manipulación, como un último intento de activar mi culpa. La familia no hace esto, respondí. La familia no documenta en chats grupales cómo explotar a uno de sus miembros. La familia no ríe cuando su hija es lo suficientemente tonta para creerles. La familia no llama vaca a alguien que ha sacrificado su futuro para financiar el presente de otros. Recogí mis papeles. Los metí de vuelta en el folder. Mi teléfono seguía grabando desde mi bolso. Evidencia. Testimonios. Verdad documentada. A partir de hoy, dije mientras me dirigía hacia la puerta, no habrá más préstamos. No habrá más emergencias inventadas. No habrá más acceso a mi cuenta bancaria, a mi tiempo o a mi culpa. ¿Nos vas a demandar?, preguntó Diego, hablando por primera vez, su voz áspera. Me volteé a mirarlo. Debería. Tengo suficiente evidencia para una demanda civil y posiblemente cargos criminales por fraude, pero no lo voy a hacer. Vi el alivio cruzar sus caras. No porque se lo merezcan, aclaré, sino porque ya perdí suficientes años de mi vida en ustedes. No voy a perder más persiguiendo justicia legal. Mi justicia es esta. Ustedes van a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que perdieron a la única persona en esta familia que los amó incondicionalmente. Y van a tener que preguntarse cada día cómo van a sobrevivir financieramente sin su vaca. Abrí la puerta. «Valeria, espera», gritó mi madre. Pero no me detuve. Salí de esa casa donde pasé mi infancia siendo invisible, mi adolescencia siendo útil y mi adultez siendo explotada. Y no miré atrás. Y mientras encendía mi auto y salía del camino de entrada, vi por el espejo retrovisor a mi familia parada en la puerta, viéndome ir. Y por primera vez en 34 años, no sentí culpa por alejarme. Sentí libertad. Respiro. Las manos me tiemblan. Eso fue hace solo 2 días.
Y ahora estoy aquí, en este auto frente a la fiscalía, porque resulta que la historia no terminó ahí. Porque cuando cierras la llave del dinero a personas desesperadas, ellas no se rinden, escalan. Y lo que mi familia hizo después, eso sí requiere justicia legal.